Bienvenidos un día más al Rincón de la Afición. El Fútbol Club Barcelona es campeón de la Supercopa de España, ha ganado el Real Madrid por 3-2 y esto es el post, el análisis, como bien digo, del Rincón de la Afición. Me acompañan Alejandro Romero, Daniel Borreguero y Daniel Sánchez, vuestros titulares del partido de hoy. El Barça vuelve a ser supercampeón en una agónica final. Super Rafinha frena el despertar de Vini. Siempre Rafinha. Es un grandes titulares. El mío, yo tenía Sí. apuntado: un Barça sin defensa gana a un Madrid sin esencia. Bueno, he jugado un poco juego de palabras. Bueno, Yo sé Eso que es decir, sin curioso, ataque. Yo curioso. sé que a Daniel Borreguero le gusta esto. Vamos a analizar primero la primera parte. Vamos a ir con el Real Madrid porque creo que ha tenido un planteamiento algo sorprendente. Creo que Daniel Sánchez podría empezar contándonos porque sí que es verdad que esperábamos un partido quizá diferente y no lo ha sido en todo caso en la primera parte, Daniel. Sí, yo creo que todos esperábamos ver a Valverde en el lateral, que es lo que venía haciendo en los últimos partidos, pero finalmente le hemos visto en esa línea de medios y el que se ha retrasado al final ha sido Tchouaméni al central, con Asensio al final en el lateral derecho. Rodrigo ha contado por banda izquierda, por tanto, y en punta hemos visto a Vinicius y Gonzalo, que luego analizaremos el rendimiento del brasileño, que ha sido bastante positivo. Yo creo que Xavi ha querido aprender de lo que no pudo hacer Ancelotti, que Ancelotti iba mucho a los golpes contra el Fútbol Club Barcelona y ha decidido esperar, conocer las cualidades de su equipo, que vimos también en el Bayer Leverkusen, como en muchos partidos contra los grandes, contra el Bayern de Múnich, se replegaba y ha decidido optar por ello porque veía que el Barça venía en muy buena forma. Yo creo que Xavi quería que sus 11 jugadores hoy salieran enchufados y por eso hemos visto un marcaje al hombre muy claro. Destacaba Daniel el nombre de Asensio, que ha estado todo el rato persiguiendo a Rafinha. Valverde ha hecho lo propio con Valde. También podría decir que Bellingham ha estado detrás de Pedri y Camavinga detrás de Jong. Y yo creo que Xavi Alonso creía que cubriendo al hombre iba a poder cortar esos ataques culés que tantos caracterizan al juego de Flick. Y yo creo que hasta cierto punto lo ha conseguido paliar, pero yo creo que luego el Barça, ya lo analizaremos, ha seguido creciendo. Yo creo que ha habido un De hecho, punto ha y... habido. Sí, yo creo que ha habido un punto y aparte a partir de la pausa de hidratación, precisamente, que es cuando llega el primer gol del Fútbol Club Barcelona. Pero antes de eso hay dos puntos clave. El primero, un planteamiento defensivo que me parece muy positivo del Real Madrid. Precisamente lo estaba hablando con mi padre, veía el partido, y le ha dicho que le recordaba mucho al Madrid de Mourinho, porque de alguna manera era un equipo que era muy compacto, muy juntito en defensa y que luego sí que es verdad que con esos contraataques eran letales. Y sí que es verdad que puede recordar a eso. Y creo que también el marcaje de Bellingham a Pedri en gran parte del partido ha sido clave, sobre todo antes de esa pausa de hidratación, porque no estábamos viendo mucho al Canario y sí que es verdad que faltaba algo de circulación rápida, llegar a zona de tres cuartos con mayor facilidad, porque sí que es verdad que el Madrid no es que se haya hundido, sino que ha defendido en un bloque bajo, pero no tan hundido, y de alguna manera ha conseguido Daniel parar la situación. De hecho, ese estrechamiento del Real Madrid ha permitido que el Barça no pueda jugar tanto por dentro y por tanto Pedri no ha destacado tanto y De Jong, que luego sí le hemos visto a un mejor nivel. Y creo que la solución del Barça a ello ha sido esos balones en largo de una banda a otra, y creo que pese a ser una herramienta de juego más directa, creo que ha ralentizado en cierto modo el ataque del Barça, y yo creo que hemos visto a un Real Madrid que, como decías tú, Pablo, hasta el parón no ha sufrido mucho en defensa. Yo no tenía mucha fe por el planteamiento inicial de Xavi Alonso porque pensaba que Asensio iba a minimizar mucho los ataques del Real Madrid, iba a hacer que el Madrid no saliese cómodo y al final ha terminado por frenar muy bien a Rafinha hasta la pausa de hidratación y sobre todo que la defensa estuviese cómoda hasta que los errores individuales han terminado por destaparla por completo. Decía Pablo que le recordaba al Madrid de Mourinho. A mí hasta cierto punto me recordaba aquel Real Madrid 2022 que ganó la Champions a la contra con extremos rápidos como fueron Rodrigo y Vinicius y haciéndose fuerte desde atrás, que yo creo que es lo que quería hacer Xavi Alonso. Me parece a destacar el partido que ha hecho Asensio, como destacabais en los primeros 30 minutos, es que no ha dejado respirar a Rafinha y esto lo ha notado mucho el conjunto culé. También quería destacar que a mí Bellingham en una posición tan retrasada no me gusta, pues estamos viendo un Bellingham últimamente que no crece y parece que ya en enero todavía no estamos viendo a ese Bellingham que en la primera temporada con el Real Madrid nos sorprendían todos, y en esa posición de doble pivote me parece mucho más complicado que rinda. También hay que destacar las bajas en defensa que tiene el Real Madrid, que hace retrasar la posición a Tchouaméni, que parece que es el mejor central que tiene actualmente el Real Madrid en su plantilla, pero al final pierdes a un quita-balones, que es lo que Tchouaméni en el centro del campo. A mí me ha sorprendido... Yo, Sí, dos apuntes. A mí lo de Bellingham, quizás algo impopular, pero a mí cuando le alejas de la zona del gol, creo que resulta Nada, un jugador bastante Pierde normal. mucho. O sea, creo que hace muchos toques al balón, no gira rápido el juego del Madrid como podían ser evidentemente Kroos y Modric. Estamos hablando de otro tipo de jugador y de otro nivel, pero es que a mí, ya digo, a mí no me convence nada por esa zona. Del Barça, por otro lado, ahora pasaremos a comentarlo, pero es verdad que estamos hablando más del Madrid porque es que no ha habido mucha innovación en el 11. Quizá lo de Fermín, que Yo, luego ha sido sustituido, y lo de Lewandowski. respecto a lo que hablabas de Bellingham, es que creo que
por lo estético que es jugando, se le estima como un centrocampista creador, cuando nada más lejos de realidad al final no puede asumir ese rol, porque bajar tanto a la base de la jugada hace que se pierda su esencia y su mejor versión, como vimos con Ancelotti. Y precisamente, como íbamos a hablar ahora del Barça, es que creo que retrasándole tanto has terminado por parar a Pedri, pero has dejado un flanco con Frenkie de Jong y después con los movimientos de Pedri que ha terminado por hundir a tu equipo, y ahí es cuando ha llegado toda la zona de creación y de peligro del Fútbol Club Barcelona. Y me Otro aspecto parece que a mí, importante. ya hablando, perdón Daniel, me Sí, parece dale, que dale. hablando del Fútbol Club Barcelona, se va a hablar muy poco del partido de Frenkie de Jong, no sé si por esa expulsión o Buah, lo porque iba a no ha decir. lucido tanto, pero me parece que su juego sin balón y a veces con balón ha sido bastante bueno y ha hecho mucho daño a las líneas del Real Madrid, Daniel. Sí, no, yo quería comentar una cosa del Madrid que si os parece comentamos al final mejor. Bueno, pues si queréis Vale, lo que sí, vamos claro. es de la primera parte del Fútbol Club Barcelona al final yo creo que es lo que esperábamos todos, es decir, sí que es verdad que me ha faltado un poco de Lamine, que sí que creo que ha hecho una mejor segunda parte, pero en un momento Carreras parecía que sí Ha que le estaba crecido, ha frenando, crecido. ha ido increciendo. Y por otro lado, el papel de Eric García, que es que me parece que la polivalencia la está demostrando con el paso de los meses. Lo pones de central, va bien, lo pones de pivote, va bien, lo pones de centrocampista, va bien, lo pones de lateral en algunos casos, va un poquito peor, pero también rinde. A mí me parece que es un futbolista que va a ser muy importante, no solamente lo lleva siendo, sino en lo que va a ser la temporada, y veremos ya a la llegada de Cancelo si puede cambiar un poco la situación. No sé si os parece bien, pero analizando un poco los goles, vemos que el primero del Fútbol Club Barcelona llega precisamente por un error, el del Real Madrid también llega por un error, y los otros dos es que son todo jugadas de errores, porque yo creo que había mucho miedo a fallar, y al final ese miedo te ha terminado por condenar, y en acciones muy puntuales ha sido cuando han ocurrido las jugadas. Si vemos el primer gol de Rafinha, viene de una pérdida que recupera Fermín y asiste rápidamente, y la segunda jugada es la de Vinicius, que hace lo mismo aprovechando una pérdida y a la contra. Hay una Yo, diferencia respecto al clásico de Liga y a este clásico, y es que en este clásico el Fútbol Club Barcelona ha tenido en su plantilla a Rafinha, que me parece un jugador diferencial, de los mejores del mundo, que me parece una vergüenza cómo se le maltrata en los premios individuales. La temporada pasada y esta sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Como ya digo, quiero destacar su primer gol, que me parece ese jugador que en el clásico anterior, como ya digo, le faltaba al Barça y ahora lo tiene. Y como he destacado en mi titular, el despertar de Vinicius. Vinicius parecía ese Vinicius de 2024 que casi consigue ganar el Balón de Oro, y lo hemos vuelto a ver con un Koundé que le ha quitado las pegatinas y cómo ha entrado en el área, que ha dejado a Cubarsí y ha dejado al gran Joan García, que no ha podido hacer nada frente a ese golazo que ha metido. Así que destacar a los dos brasileños, que para mí han sido los mejores del partido. yo, a modo de reflexión, eso que comentabas de los errores, que creo que ha sido la tónica de la primera parte en realidad, ¿hasta qué punto para mí a Xavi Alonso, eh, quería preguntarlo, para mí a Xavi Alonso se le pueden reprochar bastantes cosas, pero hasta qué punto esos errores individuales de las pérdidas de balón de Bellingham, de Hausen, de Rodrigo, son culpa del planteamiento? Porque claro, encima si tienes un jugador enfrente como Lamine Yamal o Rafinha, es que Rafinha yo creo que en ese aspecto esa picardía de aprovechar los errores puede ser perfectamente el mejor del mundo, así lo creo. Entonces el Madrid, por muy Y buen es que planteamiento que hagas inicial, si tienes esos errores, pues te van a llevar a goles como hemos visto. Y es que el centro del campo que ha planteado hoy el Real Madrid, cuando pierdes esos balones, como ha sido el caso de Rodrigo en el primer gol, quedas con el culo al aire, y es que el Barça estos huecos los aprovecha muy bien y es que se te ven las costuras. Para mí el problema es que no viene tanto por Xavi Alonso, sino porque es que a los jugadores del Real Madrid se les presupone como un estilo de jugadores que pueden complementarse bien, pero es que no terminan de cojar ni de encajar las piezas en centro del campo. Los centrales siempre hay un lesionado, por tanto hay que cambiar piezas. Yo creo que toda esa inactividad al final pesa. Hausen, ¿cuántos entrenamientos llevaba? Creo que llevaba 2 entrenamientos con el Ha Real Madrid salido. hasta que vuelve. Y al final todo eso se va notando y poco a poco los jugadores van fallando. Vamos a Es que esa continuar. compatibilidad de la que hablas, Sí, sí, sobre el papel, no parece que sean muy compatibles Camavinga, Tchouaméni y Bellingham, ¿no? Por un tema de lo que es ese corte de jugador, no lo creo. Lo decía, y vamos a continuar en la segunda parte porque precisamente del centro del campo me parece que ha sido una de las claves para ver a un Real Madrid que parecía por momentos que sí que estaba consiguiendo llegar más al área del FC Barcelona. Ya no hablo de los últimos minutos porque es verdad que Carreras ha tenido esa ocasión final, también la ha tenido Asensio de cabeza, pero quería comentaros el tema físico, me parece que es importante, creo que se ha visto hoy, quería preguntaros, no sé si es solamente algo casual por el calor, porque sí que es verdad que han dicho desde la retransmisión que en Arabia Saudí hacía mucha humedad y es verdad que a los futbolistas se les había cansado mucho en las semifinales entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, pero es verdad que a los futbolistas se les veía bastante tocados en ese aspecto. Sí, también lo pudimos ver en las semifinales, que un Barça medio gas le metió 5 al Atlético, un Atlético que prácticamente no se presentó, y prácticamente en el derbi madrileño de las semifinales hubo muy poco ritmo. No sé si es por el calor o por si los jugadores ya están pensando en las fases finales de la Liga o de la Champions, pero la verdad que el aspecto físico en estos partidos ha Ha sido sido muy malo, bastante muy flojo. malo.
Para mí, la mejor representación de eso que comentas, Pablo, ha sido el derbi. O sea, creo que vimos un ritmo muy bajo, incluso los minutos iniciales de este clásico también han sido así. A ver, yo creo que esto siempre es lo típico que se dice en esta problemática, pero el calendario al final es lo que tiene. Estamos en el mes de enero y fijaos el ritmo de partido que hemos visto. El minuto 60 de la final de la Supercopa parecía el minuto 120 de la final de la Champions. Estaban los Literal, jugadores literal. atacados, Pedri con calambres, Bellingham con calambres, Valverde que nunca pide el cambio, ha tenido que pedir el cambio porque se Cierto. sobreesfuerzan los jugadores y al final, bueno, todos sabemos lo que opinamos sobre la Supercopa en Arabia, pero creo que eso da para otro vídeo aparte y ya se podrá hablar. Bueno, volviendo a lo táctico, si queréis vamos a comentar, porque lo comentaba Borre, dime Sí. tú, el tema de los cambios, porque sí que es verdad que me has comentado antes que, sobre todo de la parte del Real Madrid, no ha salido quizá como esperaba esos cambios o lo que pretendía Xabi Alonso, y ni siquiera Mbappé ha tenido oportunidad importante de crear peligro. Sabemos que venía tocado, pero tampoco ha aparecido. Yo creo que debe ser frustrante para el aficionado madridista cómo se está volviendo los cambios últimamente en el equipo blanco. Me parece prueba de todo esto el derbi madrileño, que tan solo el que rindió fue Fran García, y yo te puedo decir más de lo mismo. Yo creo que cuando ves el banquillo del Barça, entra Dani Olmo, entra Ferran, entra Rashford, entra gente a comerse el césped, y luego ves a los cambios del Real Madrid, como el caso de Güler, que yo le he defendido aquí a capa y espada, porque pensaba que podía ser un buen heredero de Modric o de Kroos, pero es que su nivel sigue decayendo y cuando sale del banquillo es que no aporta prácticamente nada. Y quería destacar también la figura de Ceballos, la figura de Mastantuono, que no están aportando nada al equipo. Y oye, en partidos tan exigidos físicamente, cuando entran estos 5 jugadores, que son los cambios que ha hecho Xabi Alonso, pues yo creo que el técnico Tolosarra se frustra al ver lo que le aportan, porque es que es la nada. Sí, encima los cambios de Flick creo que ha sido una lectura perfecta prácticamente. Estaba Fermín en el partido un poco perdido y hemos visto que Dani Olmo en 2-3 toques que ha tenido en la frontal, que es la zona de peligro en la que mejor rinde él, por así decirlo, vamos, ahí a partir de ahí ha llegado de hecho el tercer gol de Rafinha para sentenciar el partido. Sí, volviendo a lo táctico de la segunda parte, creo que el Madrid ha terminado por proponer una presión un poco más arriba. Creo que se ha arriesgado un poquito más, tampoco mucho, y ha estirado un poco el campo, lo que ha hecho que el Barça transitase un poco más las zonas ofensivas, pero al final es que como estaba tan trabado el partido, no terminábamos de ver continuidad en el juego. Y ha sido a través de los cambios como el FC Barcelona ha encontrado más velocidad en la circulación, Lamine se ha conectado mucho más, Dani Olmo creo que no lo ha hecho del todo mal para cómo estaba viniendo últimamente, y sobre todo ha conseguido encontrar a Ferran en situaciones de peligro. Y ahí es como llega el tercer gol del Barça, que al final es un poco de suerte porque le da Asensio, rebota y pasa por encima de Courtois, pero hay que buscarlo. Fijaos Y que Rashford ha podido correr mucho. Fijaos, Sí, es interesante porque me parece que sí que el Fútbol Club Barcelona, no sé si lo veis así, con Lewandowski es verdad que sí que gana un delantero que se ha visto en el gol que marca, que es un genio. Este tío va a marcar goles Claro. hasta que tenga 45, 50 años, cómo se la levanta Courtois. Pero sí que es verdad que en el juego de movimientos que quizá necesita el Fútbol Club Barcelona, Ferran sí que está comenzando a darte diferentes cosas porque creo que es un delantero con mucha más movilidad. Evidentemente, por tonalidad física, quizá en el contraataque Lewandowski no está ya para esas velocidades que sí que tienen Rafinha, sí que tiene Lamine. Y creo que Ferran en ese aspecto ya se está consolidando no solamente como un delantero que te da eso que no te brinda Lewandowski, sino incluso como yo creo que puede ser el delantero titular del sí. FC Barcelona. Es que pienso que lo ha leído muy bien Hansi Flick porque ha decidido optar por Lewandowski, pese a que Ferran venía en un gran estado de forma, porque se esperaba un partido de segundas jugadas, de duelos, de si el Barça tenía que golpear, bajar balones y dejar de cara. Y le ha terminado por salir muy bien porque después te sale un Ferran 30 minutos enérgico totalmente y consigues igualar la intensidad del Real Madrid, que yo creo que cuando han entrado los cambios del FC Barcelona no le hemos visto una construcción limpia de juego a través de sus cambios. Es que recibía a Arda Güler en banda, volvía atrás, el Madrid no terminaba por crear juego y el Barça le estaba condenando todo el rato. De hecho, ha habido momentos de Rondon en el partido. En los últimos Sí, sí, minutos ya sí. se veía el desgaste físico y los cambios que han sido más acertados, desde luego, en el Fútbol Club Barcelona. Al final, yo creo Y que es importante plantear una cosa, si queréis, terminando con el tema del Fútbol Club Barcelona, y es la figura que puedan tener en el mediocampo, porque me parece importante la función que ha tenido Frenkie de Jong, lo hemos nombrado antes, pero es que hoy el nivel sí, hay que físico que hablar ha de él. demostrado el holandés es una barbaridad. O sea, detrás de que Pedri siempre va a ser ese creador, va a ser la figura, va a ser de alguna manera el genio del mediocampo, el que te va a permitir salir de todo. O sea, en la primera parte, cuando ha tenido la oportunidad de quitarse de Bellingham, ha dado un pase a Lewandowski, ha empezado a movilizar el juego, y también en la segunda. Pero ¿qué va a ocurrir cuando ese Frenkie de Jong, que es el que hace el trabajo sucio, entre comillas, están preparados Casado, está preparado Bernal, está preparado Eric García para cambiar esa posición y poder suplirla? Es una duda que yo tengo. No sé si estáis de acuerdo en que Frenkie hoy ha estado mejor que Pedri y yo creo que Sí. ha sido el mejor centrocampista del FC Mm. Barcelona. Sin duda. Es que yo creo que
A Frenkie se le pegan palos muy fáciles. Primero, porque tuvo una ficha elevada, porque obviamente cuando llegó al Fútbol Club Barcelona le costó rendir, pero yo creo que en Twitter, por ejemplo, que yo veo mucho Twitter, es que es el jugador al que pase lo que pase se le pegan palos. Y en noches como hoy, yo creo que nadie le va a elogiar, pero es que Frenkie de Jong, pese a la roja, ha sido el jugador que ha mantenido al Barça, ha tapado un gran número de transiciones y ha hecho que no pueda circular Bellingham cómodo ni el centro del campo del Real Madrid. Quizá Pedri es porque luce mucho más y siempre suele llevar los halagos, pero yo Claro, creo que el sí, partido sí. de Frenkie de Jong hoy ha Muy bueno. sido catedralicio pese a la expulsión. También quería destacar, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que me parece que la primera parte del Fútbol Club Barcelona es buena, pero a mí la segunda parte tampoco es que me acabe de No, 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 convencer no. mucho el Fútbol Club Barcelona. es que ha sido Respecto, porque el Madrid sobre no ha todo, arriesgado. comparándolo. Claro, comparándolo con la temporada pasada que vimos del equipo de Flick, me parece que sí estamos viendo un Madrid bajo mínimos, o sea, se está celebrando casi que no le ha caído una goleada, que yo creo que es lo que tenía que hacer Xavi Alonso para seguir en el cargo, y me parece que yo creo que el Fútbol Club Barcelona que vimos la temporada pasada todavía no lo hemos visto, y me parece una de las razones la defensa tan blanda que tiene el conjunto culé. Alabamos hace unos meses la figura de Gerard Martín, ya vimos el otro día en el derbi catalán que está cayendo. Cubarsí, estamos en enero y sigue sin crecer. Y Koundé, ese Koundé que empezó siendo suplente esta Ha temporada, sido el peor hoy. tendría que seguir siendo suplente si Eric García fuera, se pudiera multiplicar, porque es que hoy De, Vinicius le ha hecho pasar una noche bastante No, complicada. ¿nos ha de recordado un todas poco la final de formas, Copa, la segunda parte? Sí, A mí me ha recordado un Sí, poco sí, sí, el sí, fútbol además el mismo Barcelona. resultado. Sánchez. de todas formas tampoco ha sufrido demasiado Joan García. No hemos visto muchas acciones de mérito. Mm, Es verdad que las Vinicius últimas. ha generado bastante. Sí, pero tampoco son de mérito. O Sí, sea, sí. Nada, nada. o sea, hay que estar, pero son disparos Mm. centrados. El que sí me parece que ha sufrido bastante ha sido Pau Cubarsí, con Vinicius, incluso en los duelos por arriba. Creo que Vinicius Sí, le ha sí. ganado la partida en esa picardía y esa experiencia de cuerpear. Fíjate que Vinicius no es más Mm. corpulento que Cubarsí, ni desde luego más alto, pero aún así ha sabido solventar esas ocasiones y ahí es donde ha llegado el peligro del Madrid. Es que el partido de Vinicius es un auténtico escándalo. O sea, si estás ganando Sí. balones por encima de Cubarsí, te estás yendo de él en todas las acciones. Incluso te digo que en la primera parte se ha esforzado bastante defensivamente y luego ya le han tenido que cambiar porque estaba costando mucho. No sé si queríais abrir el melón de si veis bien ese cambio de Vinicius en un partido tan importante y con lo poco que quedaba. A A mí me ver, es que parece estaba que muy cuando un cansado. jugador está. Sí, o sea, es cierto que el jugador No, lo estaba digo muy por Borre que cansado, quería. pero sí, cuando un Sí. jugador, yo creo que cuando está con la flechita para arriba, yo creo que tienes que mantenerle en el terreno de juego. Me parece que Xavi Alonso está sabiendo guardar a Vinicius y se lo merece porque lleva un año y medio bastante malo, pero a mí me parecía hoy la noche para tenerle en el campo porque yo creo que Rodrigo estaba igual de cansado que él y me parece que podría haber sido sustituido también. Y más sabiendo lo poco que te aportan últimamente los recursos desde el banquillo. A mí me parece que decía lo de la flechita para arriba, pero yo creo que Vinicius ya llevaba 10-15 minutos que no estaba así. O sea, es que yo insisto, creo que le he visto más cansado incluso que a Rodrigo. Creo que por ahí ha venido el cambio más que nada. De hecho, yo Sí, creo sí, que sí, se ha sí, visto en igualmente. una pared de Pedri con Koundé ahí en banda derecha que Vinicius no ha terminado por seguirlo y enseguida Xavi Alonso ha llamado a los cambios Sí, porque pero ha también visto que Vinicius el Barça hacía está pocos suplente. minutos bajaba a defender una jugada No, sí, ofensiva sí. del Fútbol Club Barcelona, no sé si de Lamine. Entonces yo por eso me parece que hoy sí que le puede recriminar a Xavi Alonso, que me parece que está gestionando muy bien el tema de Vinicius con los cambios, que hoy sí le podrías haber dejado en el terreno de juego. También te digo, es hablar mucho, es fútbol ficción, pero tampoco sé si Vinicius hubiera determinado el partido marcando el gol del empate o el de la victoria, pero bueno. Y me parece sorprendente que no hayamos hablado de Lamine en un momento decisivo porque creo que son momentos en los que se crecen y creo que Carreras ha conseguido sostenerle bien, ha ido creciendo en el partido, ha ido generando Sí. situaciones y yo creo que ha aprendido un poco a no arriesgar tanto, porque sí que hemos visto que mantenía bien las jugadas, en campo propio te sacaba esa faltita que últimamente a Lamine le costaba sacar y creo que haya sido listo, pese a que a Carreras le ha neutralizado bastante bien. Yo Yo fíjate. creo que A pese al mí, gran... Sí, Borre. Sí, Pablo. No, no, tú, Borre, dale. Vale, pues sí, yo pienso que pese al gran partido que ha hecho el Ferrolano, me parece que Lamine Yamal siempre tiene ese destello que levanta a la gente de la grada y yo, como decía Alex, estoy muy de acuerdo con él, que tiene que aprender en momentos en los que el Barça tiene que tener el balón, sobre todo no sé si un balón en el minuto 85 o algo así, que Flick se ha vuelto La de loco con un balón Mbappé. que ha perdido. Sí, que luego es la expulsión de Frenkie de Jong. En esos momentos, a ver, es un jugador muy joven, tiene todavía mucho margen de mejora, pero tiene que aprender a tener el balón y a combinarse más. Sánchez. a mí no deja de sorprenderme el primer paso que tiene. O sea,
Defiende en estático, él está en estático y da el primer paso y es que es prácticamente imparable. Y estoy muy de acuerdo con lo que apuntaba Alex. Creo que sobre todo lo destacaría en los pases que muchas veces intenta dar por delante de la defensa, que al final son los más difíciles y ahí muchas veces es una vía de pérdida muy peligrosa para el Fútbol Club Barcelona. Yo precisamente para cerrar con Lamine, tengo mucha curiosidad por saber cuáles son los próximos meses de Lamine Yamal, porque la temporada pasada los mejores meses fueron los finales. Fue cuando demostró que se echó el equipo a la espalda y para eso estuvo peleando el Balón de Oro hasta el final. Pero desde luego que es verdad que mucha gente quizá le recrimina a Lamine que a partir de no ser valiente en momentos donde no hay que serlo, sí que les gusta que encaren más. Sí que es verdad que a mí me gusta mucho el Lamine encarador, el Lamine que es muy interviene en las jugadas, va para adelante, no para, pero sí que es verdad que hay partidos donde se le pide un poco de calma y es verdad que muchos aficionados, quizá yo, que no sé mucho de fútbol, pues no vea tampoco a un Lamine que a mí me guste. Primero de todo, no mientas. Y segundo, yo hablo mucho a veces con Daniel Sánchez, precisamente, que no sé si vamos a volver a ver al Lamine que vimos en partidos contra el Inter o contra el Benfica, contra el Dortmund, pero creo que es ese proceso de aprendizaje el que le va a llevar a ser mejor jugador. Porque así abrimos el melón de ¿qué prefieres? ¿Un Lamine que encare y te pierda 10 balones de 15? ¿O un Lamine que aprenda a jugar y a asociarse con sus compañeros y de vez en cuando tenga un chispazo? Es que yo creo que Flick está rectificándole a otro ambiente. Y eso que tanto se habla de su evolución natural hacia la media punta, que a mí no me acaba de convencer. Yo quiero verle como extremo regateador y que nos dé así la segunda estrella. ¿Algo más que decir, Daniel Sánchez, o vamos con las cuestiones finales? Vamos con las cuestiones finales. Muy bien, me parece fantástico. Vamos a comenzar con el campeón porque me parece que el Real Madrid tiene un poquito más de miga para plantearlo. El primero que os iba a preguntar sobre el FC Barcelona es, primero, si creéis que es un punto de inflexión, entre comillas, yo creo que venía como favorito, eso como primera cuestión. Y por el otro lado, ¿qué le falta a este FC Barcelona, no solamente en el ámbito defensivo? Si podéis sacarme algún puntito que nos guste, pues también me lo decís, el que quiera comenzar, el primero que hable. Para mí la pregunta tendría que ser más si el Sub-Barça es tan superior frente a Real Madrid y Atlético de Madrid. A mí no. Yo creo que la respuesta actualmente ¿te parece que no? A mí me parece que no. A mí me parece que sí. No sé quién va a poder ganar a este Barça en la Liga, en la Champions sí. En la Liga yo creo que no, pero... Sí, justo. Yo creo que en Champions, de hecho, sigue estando un poco distanciado de estos dos equipos que digo. Sí. O sea, creo que es el que más peligro puede generar a un equipo Premier o precisamente como el Inter el año pasado. Yo lo que le pediría quizás, si no es el aspecto defensivo, que creo que ya lo ha mejorado también en parte con Joan García, es la brillantez que vimos la temporada pasada, que creo que aún no terminamos de ver ni en partidos grandes esta temporada, ni en muchos tramos de partidos del día a día en Liga. Creo que todavía no hemos visto ese Barça de arrollar, de meter, pues es que el año pasado no sé cuántos goles llevaban, porque pese a que hablemos de que llevan una puntuación bastante mejor que la anterior, me daba la sensación de eso, de partidos con más superioridad, por así decirlo. Si quieres. A mí me parece otro aspecto a destacar, asentar un media punta. ¿Quién es el media punta del Barça a día de hoy? Porque sabemos que Olmo sigue con sus lesiones y sabemos que Fermín, a mí hoy el partido de Fermín me parece bueno, pero tampoco me parece descomunal. Entonces yo quiero que me parece algo que puede mejorar el Barça en lo que resta de temporada y que le puede dar ese punto de brillantez del que habla Daniel Sánchez, asentar un media punta. Y yo creo que debe ser Dani Olmo. Es que no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero bueno, tiro tú primero y ahora hago mi reflexión. No, que quizás esa responsabilidad, por así decirlo, vaya en Dani Olmo. O sea, creo que si estuviese bien Dani Olmo no habría duda. Es el problema. Lo que iba a decir yo es que, precisamente haciendo un símil con lo que he dicho de Lamine Yamal, creo que le está pasando un poco al Barça lo mismo que a Lamine. Creo que no ha dejado de ser ese torbellino que sucumbía a los rivales y que no dejaba de atacar, que iba a los partidos a golpes. Y creo que lo ha comentado Álvaro Benito en la retransmisión, que tira un poco la línea más atrás, que se recoge un poco más en momentos donde toca y sobre todo que no arriesga tanto ese último pase que veíamos que la temporada pasada costaba muy poco perder el balón. Esta vez el Barça se recoge más, vemos que incluso en contragolpes decide volver en vez de volver a atacar y quizás está perdiendo su esencia, pero está ganando solidez. Yo creo que eso pasa porque cuando pierdes el balón te condena mucho más. Has dado, Alex, yo creo que en una clave importante, porque yo iba a decir, me parece un Barcelona peor que el de la temporada pasada y por eso creo que no hay tanta brecha con Real Madrid y Atlético de Madrid, en este caso de la Liga, sí que creo que en Champions hay equipos mejores. Ahora bien, es un Barça que está mejor preparado para los grandes escenarios.
que es de lo que hablaba Alex precisamente, de que ya no tiene que tener esa defensa tan adelantada, sé. que yo aún tengo las memorias de lo que pasó en San Siro la temporada pasada, que tú tienes el gol de Rafinha, minutos finales y has ido para adelante. Yo creo que ese era el momento del FC Barcelona para hacer lo que ha hecho hoy contra el Real Madrid. Tocas el balón, un bloque más bajo y quizás no asumes tanto riesgo como si se asumió en ese caso con Acerbi. Dime, Daniel. Pues, pues fíjate que yo creo que esa solidez va a repercutir más en el día a día, pero relacionando con lo que yo digo Estoy y lo que tú igual. decías, creo que en los días grandes, esa brillante del año pasado le vendría mejor para días grandes, aún está por ver. Por Como he supuesto. dicho, que no hemos visto a un FC Barcelona tan brillante Y aún, al pero Chelsea. Y no, creo que va más tirado por ahí. Claro. no solo por ti, sino por lo que provocas en los rivales que se sienten amenazados todo el partido. Bueno, lo más bonito es Totalmente. que también haya división dentro del rincón de la afición, ¿no? Si queréis, Sí, sí, vamos sí. con la última cuestión del Real Madrid. La quería poner en el protagonista de hoy del Club Blanco, que creo que ha sido Vinicius. Estamos viendo a lo largo de la temporada un Mbappé que se ha echado el equipo a la espalda, un Mbappé que está siendo muy importante dentro del conjunto de Xabi Alonso, pero ¿cómo de importante es que Vinicius, estando al nivel al que ha estado hoy, qué le puede brindar al Real Madrid y sumarle a un Mbappé que desde luego que no hay que pedirle más no puede hacer? Hombre, yo creo que seguimos viendo a un Real Madrid que siguen sin encontrar su juego y Claro, lo que ha es que sido, lo que hemos visto hoy ha sido una individualidad de Vinicius Junior que ha conseguido el empate. Entonces yo creo que el Real Madrid, si tiene a este Vinicius y tiene a este Claro, Mbappé, ahí pues va. yo creo que cambian mucho las Ahí cosas. va, creo que hemos La analizado. cosa Sí, lo que de... decía es que creo que hemos analizado Sí. tácticamente lo que le falta a este Real Madrid o quizá cuáles son los problemas. Quería decir ahora, porque lo he planteado mal. ¿Puede este Vinicius individual, sumado con Mbappé, tapar las carencias que tiene el Real Madrid en el juego en lo que queda de temporada? Esa es la esa es cuestión. mejor. Es que las Eh, carencias del Real Madrid en el centro del Ahí campo está la son muy pregunta. complicadas y si seguimos viendo a este Guller y a este Bellingham, pues son aún más complicadas. Pero el el gran tema. Vinicius Junior Sí. que puede conseguir, pues vete tú a saber. El tema es si es compatible un gran Mbappé o el mejor Mbappé con el mejor Vinicius, porque es que pisan las mismas zonas. Es que creo que Ojo es lo ahí. que Es venimos que viendo. Y lo ahí, de. Y yo creo que no es casualidad que hoy hayamos visto el mejor partido de Vinicius Junior sin Mbappé y Bellingham más atrasado, también un jugador que pisa mucho sus zonas. Creo que ha tenido total libertad para, ya lo hemos visto, encarar constantemente, que creo que en esa repetición de esfuerzos es el mejor jugador del mundo y creo que hoy se ha demostrado eso que digo, que creo que con dos jugadores que pisan tus zonas pues es más complicado brillar, evidentemente. yo creo Y que una sin, cosa, sigo sin entender cuando Xavi Alonso pone en la punta de ataque a Vinicius Junior. Me parece que tiene que estar tirado una banda ahí constantemente. a mí no me habéis gustado tanto, sobre todo hoy. Obviamente en días grandes no sé si me lo termino de creer, porque es a lo que iba. ¿Va a ser capaz Vini de sostener este nivel toda la temporada? No lo sé. Lo que Es sí que sé es capaz. que es inevitable que recupere el nivel, porque un crack así lo va a recuperar. Pero claro, es que las carencias del Real Madrid son tantas que yo no sé si un jugador solo va a poder recuperar No, todo lo que se pierde en las distintas fases del campo. Es que tiene errores puntuales que no tienen nada que ver con la zona de arriba. Si vemos la zona de arriba, bueno, se le puede exigir más a Vinicius, Rodrigo está volviendo, falta un poco la zona de creación, pero es que el Madrid defensivamente el año pasado tampoco era una roca, pero era mucho mejor que este. Yo creo que ahí va a estar la duda. ¿Tenéis algo más que decir o si queréis cortamos el post por hoy? Una conclusión final, Dani Sánchez, La, que sé que te gusta la, siempre pegar la la planta- última tajada, sí. No, el Sí, sí, planteamiento sí. que os he dicho que os planteaba al final. Con lo que decía, creo que ha sido Borre del tema de las carencias del equipo, yo quería preguntaros el planteamiento. Quizás nos sorprenda porque yo soy el primero que creo que el Madrid hay que pedirle más en una final contra el Fútbol Club Barcelona a nivel de juego, pero claro, si vemos como decía hoy, el planteamiento de Xavi y el equipo con el que acabó el otro día contra el Atlético de Madrid, parece complicado apuntar a la plantilla del Madrid por la cantidad de buenos jugadores que tiene, pero claro, la gestión es tan buena, es que yo creo que se puede apuntar que no lo es, porque es que estamos a las fechas que estamos y siguen sin fichar un central. Hoy hemos visto a Hausen, que como ha dicho Alex, a lo mejor llevaba 2 entrenamientos, ningún partido, y ha tenido que jugar de titular hasta el minuto 70. Igual con Asensio, el otro día salía lesionado y hoy ha tenido que jugar de titular. Rudiger no está, Militao, Álava ya sabemos cómo está. Entonces, quería plantearos qué os parece el planteamiento y si creéis que debería de fichar un central el Real Madrid para mí o tendría que cualquier otra fichar un posición. central y un centrocampista, pero me parece Jugar. indudable. Sí, Y sí, es que el sí. Real Madrid va 6 años sin acudir al mercado invernal y este va a ser otro más. Y no sé, a ver si Pero se es que yo puede no lo inventar entiendo. algo Xavi Alonso, que siga recuperando efectivos, porque me parece que las bajas en la zaga hacen mucho daño y ya lo vimos al FC Barcelona cuando le faltan algunos centrales. Entonces, eso, no sé cómo lo podrá solucionar Xavi Alonso, que me parece que su planteamiento de hoy ha sido minimizar daños. Yo llevo Sí, hablando. Justo. Yo llevo un año, que por cierto, el canal el mes que viene cumple un año, momento perfecto para que se suscriba la gente. Llevo un año hablando de que el Real Madrid necesita un centrocampista, lo sabéis bien, Alex.
Nada, que es que yo creo que el problema es que el Madrid no ha evolucionado desde septiembre. No hemos visto un equipo ni por piezas ni por juego que haya conseguido evolucionar y al final Xavi Alonso ha tenido que reducir su juego a intentar replegar y salir al contraataque, que es lo que veíamos de Ancelotti los días grandes. A mí me De dices hecho, esto a principio de temporada con un entrenador que yo creo en él tácticamente muchísimo, porque no he seguido muchísimo al Leverkusen, pero lo que he visto tenía un equipazo y no me lo creo. de hecho ha involucionado. Las cosas Sí, sí. claras. Total, O sea, total, total, al total. principio de temporada estamos hablando, lo decías tú, Alex, pero era un equipo en defensa sólido que recordemos que Sí, no le sí, hacían sí. apenas Ah, es goles verdad. porque dominaba los partidos, pero creo que se ha dado completamente la vuelta. O sea, Es que, un de poco hecho, creo que el inexplicable también. escenario que ha planteado hoy Xabi Alonso era el mejor que podía hacer con las piezas que tiene, porque ni tiene Sí, A jugadores eso voy. para plantear su idea. Es verdad que le estamos defendiendo un poco cuando no está mostrando su mejor juego, pero no todo es culpa suya. No podemos reducirlo todo a Xabi Alonso. y Justo. en grandes escenarios, sobre todo en Champions League, yo creo que vamos a ver a este Real Madrid, que nos va a recordar a 2022 y Yo, 2024. Como juegue contra un yo, Bayern, yo lo veo seguro. yo Sí, no sí, me sí. creo este Madrid para ganar la Champions ahora mismo, no No lo te veo. digo O ganar, te sea, digo competir la ya, Champions. competir Está al. para Ya, ya, vídeo. ya. Bueno, Está para fijaos, es vídeo, que va a ser. precisamente iba a Sí, decir, sí. como estáis viendo, es un tema tan amplio que quizás en los próximos días incluso la gente puede comentarnos para hacer un vídeo de qué le pasa a este Real Madrid y qué puede mejorar. En todo caso, creo que esta media horita de análisis ha estado muy rica, ha estado muy bien, y más a estas horas de la Sí, sí, noche sí. que algunos tienen que dormir, como Daniel Sánchez. Vamos a dejar el Hay que vídeo, estudiar. vamos a dejar el vídeo por hoy. Si quieren que nos dejen su opinión en los comentarios, qué le falta a este Madrid, y nos vemos en el próximo vídeo.